Gracias. Gloria a Dios, estamos nuevamente aquí para poder compartir una palabra de aliento y de ánimo. El Señor está con nosotros, mis hermanos. Amén. Una de las cosas en este que vamos a hablar es recordar que siempre Dios nos atiende cuando clamamos a Él. En estos tiempos difíciles, por causa del encierro, por causa del aislamiento en que la humanidad se ha visto sometida, se presentan muchos ataques del enemigo, principalmente para el pueblo de Dios también. Y uno de estos es el que más molesta en nuestra vida, y es la depresión en cada humano, sea que tenga a Cristo o sea que no lo tenga. Esto es un enemigo muy grande que causa mucho daño, porque la depresión es una de las enfermedades emocionales más comunes que existen ahora en este tiempo. Un antídoto para la depresión es meditar en la bondad de Dios. Esto cuando tenemos el conocimiento, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, que tal vez es fácil hacerlo, pero a veces no. El enemigo es duro. Por eso meditar en la bondad de Dios para su pueblo es una ayuda. Esto apartará su mente de la situación presente y le dará esperanza de que todo mejorará cuando tenemos esa meditación, esa relación para con Dios. Por eso tenemos que centrar nuestros pensamientos en la capacidad de Dios para ayudarlo y no en la capacidad que tenemos, o sea, de ustedes mismos, de nosotros mismos, para ayudarnos a nosotros mismos. Eso es lo que trata el humano siempre, ayudarnos, nosotros mismos. Y en esta situación, en caso de depresión, no es mucha ayuda. La única ayuda es centrarnos en la capacidad que Dios puede hacer para con nosotros. Lo que la Biblia nos narra acerca de la bondad de Dios es muy grande. Por eso tenemos que meditar en ello. Como lo dice en el Salmo 42, es muy linda la palabra aquí. Vamos a leerla. Dice en el Salmo 42, versículos 5 y 6. Después veremos el 11. Dice, en el versículo 5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Esto es nuestra alma. Cuando estamos en depresión, es lo más afectado en nuestra alma. Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Y dice en el 6, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los Emonitas, desde el monte de Misar. La palabra del Señor nos habla muy lindo y en el versículo 11 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Como vemos, la palabra nos incita, nos muestra que tenemos que buscarles a Él, esperar en Él. Amén. Dios promete grandes bendiciones a su pueblo, pero muchas de estas bendiciones requieren nuestra participación activa. El Señor nos habla en su palabra de muchas formas. Por ejemplo, en el Salmo 34, en el versículo 4,
nos libra del temor. Y dice aquí, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Qué lindo es el Señor. Por esto tenemos que, como dijimos antes, buscar lo que es la capacidad de Dios. Después nos dice, nos librará de las angustias. En el mismo Salmo 34, vamos al versículo 6. Este pobre clamó nosotros, y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Que la palabra es precisa cuando estamos en tiempos de angustia. Y nos dice, nos defenderá, nos dice en el versículo 7 del Salmo 34. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Muy claro tenemos aquí este libro de ánimo. Dice en otro después, nos mostrará que es bueno, en el versículo 8 del mismo Salmo 34. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Descansemos en él y confiemos en él sin desconfiar. Y después dice, suplirá nuestras necesidades. También en el Salmo 34, en el versículo 9, dice, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Es una de las cosas que a veces el enemigo nos ataca. Uy, ¿cómo vamos a recibir? ¿Cómo vamos a conseguir? Y nos olvidamos que tenemos un Creador todopoderoso que suple diariamente. Como dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Dice en el versículo del Salmo 34, en el versículo 15 dice, nos escuchará cuando le hablemos. Dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Hermoso, Él escucha. Tengamos esa confianza en Él. Y si volvemos a ver en el Salmo 34, el versículo 22, dice, y nos redimirá. Dice en el versículo 22 del mismo Salmo 34. Dice, Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en Él confían. Grande es el Señor. Solo pongamos los ojos en Jesús. No apartemos de Él la mirada. El Señor es algo grandioso. Por eso tenemos que a veces también hacer nuestra parte y podernos apropiar de sus bendiciones. Cuando lo buscamos a Él, como dice en el Salmo 34, el versículo 4-10, de nuevo, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y en el 10 nos dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún mal, no tendrán falta de ningún bien. Es algo grande lo que el Señor nos habla y nos muestra. Cuando clamamos a Él, como nos dice en el Salmo 34, 6 al 17, dice, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Gustad y ved que es bueno Jehová,
Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Aleluya. Es algo hermoso. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Lindo es el Señor también cuando podemos confiar en Él. En el Salmo 34, el versículo 8 vuelve y nos repite: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Lo repetimos, hermano, porque a veces necesitamos recordarnos una y otra vez que tenemos un Dios todopoderoso. Otra de las cosas que nos dice aquí es que cuidemos nuestra lengua, no engañarnos y ni engañar, como está en el versículo 13. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Tenemos que cuidarnos en estos tiempos, hermanos, porque a veces el enemigo hace para que hablemos negativo a consecuencia de la circunstancia en que nos encontramos. Estemos alerta, no nos dejemos engañar, hablemos la palabra, hablemos las promesas que tenemos en Cristo y tengamos confianza que es un Dios todopoderoso que nos sostiene de su mano y nos alienta con su Santo Espíritu para seguir adelante. Amén. Tenemos que apartarnos del mal, tenemos que hacer lo bueno y buscar la paz, sobre todo en este tiempo que estamos en circunstancias difíciles. Está en el Salmo, en el versículo 14 del mismo Salmo 34, que es poderoso, dice: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. El enemigo, a consecuencia del encierro, altera los sentidos, los nervios, el ánimo de las personas, y hay roces, y eso es lo que el enemigo quiere, pero no lo permitamos. Amén. Tengamos la paz y la armonía de Dios en nuestro hogar. Y seamos humildes y sirvamos unos a otros. El Señor los bendiga. Que la paz del Señor siempre les acompañe a todos. Bendiciones.